Buenas tardes, jóvenes del Instituto Gubernamental Rafael Pineda Ponce, del Porvenir San Manuel Cortés, del área de Contaduría y Finanzas. El día de hoy vamos a estudiar la clase de operaciones tributarias y especialmente el tema de impuestos sobre la renta y activo neto. El objetivo general es explicar las actualizaciones en el impuesto sobre la renta y activo neto, así como también los tipos de sanciones y faltas al no presentar y pagar sus impuestos en el tiempo y forma que establece el Código Tributario. Vamos a ver qué grava este impuesto sobre la renta. Grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. ¿Qué son los ingresos? Es toda la clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, intereses, producto del trabajo o provenientes del capital. Es importante mencionar esto, ¿verdad? Por ejemplo, los intereses, si nosotros tenemos una cuenta en nuestro banco, en el banco, perdón, y esa cuenta genera intereses, también está grabado. O sea, todo aquel ingreso que nosotros recibimos va a ser básicamente grabado por el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son los responsables de presentar y pagar este impuesto? Las personas naturales y jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras. Con tal, la única condición es que estén trabajando en el país. Las naves mercantiles que operen con matrícula o bajo banderas hondureñas. Las empresas públicas también tienen que presentar y pagar este impuesto, aunque la mayor parte de las empresas públicas pues presentan la declaración, pero la presentan como pérdidas. Y así cada una de las que están ahí. ¿Cuál es la base del impuesto sobre la renta? Según el artículo 22 del Código Tributario, para las personas jurídicas es el 25% sobre la renta neta gravable. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Básicamente la sacamos del estado de resultados. Cuando hablamos de impuestos sobre la renta de personas naturales, nos trasladamos a esta tablita, ¿verdad? Esta tablita surge cambios todos los años. Desde el 2014-2015 se estableció esta normativa. Si miramos lo que está en la pantalla, este ejemplo es la tabla del 2014. Vamos a darle más adelante, tenemos la tabla del 2015, siempre va a haber una variación. Ya en el 2016 se establece de ley que esta tabla va a ser modificada cada año según el índice de precio al consumidor publicado por el Banco Central de Honduras. O sea, la inflación que se encuentre en el año anterior en el país. Básicamente siempre anda rondando entre un 6, un 7 o un 5%. El índice de precio del consumidor y la inflación en el país. Y en base a eso se aumenta la base exenta del cálculo del impuesto sobre la renta para las personas naturales. Y pues ya miramos la del 2017 y ya está ese cambio. Y así, ¿verdad? Todos los años. Es importante mencionar que esta tabla pues todos los años va cambiando. Y por ende se va pagando según la tabla que se encuentra vigente en ese año. Igual para las personas asalariadas. El artículo 22 también menciona que las personas naturales y jurídicas domiciliadas en Honduras pagarán en un 1.5% sobre los ingresos brutos si sus ingresos brutos superan los 10 millones de lempiras. Esto era en base a 2 años atrás. Actualmente ya el 1.5% sobre los ingresos ya no se da.
se da para las grandes contribuyentes, o sea, las empresas que venden más de 100 millones al año. Esto se daba y generalmente salía siempre a pagar las personas que vendían más de 10 millones. Pagaban el 1.5% directo sobre sus ingresos. Aquí tenemos un ejemplo de un recibo oficial de pago. Ustedes lo pueden apreciar ahí. En este recibo oficial de pago se realizan los pagos a los impuestos que de repente los hago fuera de la fecha. Igual se pagan los actos administrativos y cualquier tipo de impuesto por medio de este formato. Vamos a ver ahora las infracciones y sanciones tributarias. Esto es importante mencionarlas. Entonces, establece tipos de faltas. Son faltas tributarias o aduaneras, el incumplimiento de las obligaciones formales y materiales. Aquí es importante mencionar que las obligaciones formales es cuando hablamos de la presentación de las declaraciones. Nosotros sabemos que cada impuesto tiene una fecha máxima de presentación. Si nosotros no presentamos esa declaración en la fecha máxima, entonces estamos cometiendo una falta y esa falta es una obligación formal. Estamos en una falta formal por no presentación del impuesto en el tiempo establecido en la ley. Si nosotros no lo presentamos o si nosotros lo presentamos el impuesto y no lo pagamos en la fecha máxima, entonces estamos incumpliendo una falta material. O sea, la falta formal es cuando no se presenta y la falta material es cuando no se paga el impuesto. Y por ambas obligaciones se multan y se sancionan, ¿verdad? Entonces vamos a definir qué son las multas, qué son los intereses, pues ahí lo podemos ver, y que son faltas accesorias aplicadas adicionalmente a las multas que corresponden. O sea, ¿qué puede ocasionar al no presentar una declaración? La pérdida de derecho a gozar de beneficios de incentivos tributarios, el decomiso en materia aduanera, la clausura del establecimiento y la suspensión del RTN. Son algunas medidas que toma el Servicio de Administración de Renta a la empresa o a la persona natural que incumpla con la presentación formal y material de sus impuestos. Esta tablita es sumamente importante. Igual se la voy a mandar. Esta es lo que se le va a cobrar a las empresas al no presentar las declaraciones en el tiempo y forma. Si ustedes pueden ver, esta tablita es extraída directamente del Código Tributario. Y pueden ver ustedes aquí que va a ser en base a los ingresos que tiene el obligado tributario. Si una persona tiene al año menos de 250.000 lempiras, la multa va a ser igual a el 10% del salario mínimo. Si una persona tiene ingresos menores de 500.000 lempiras, entonces la multa va a ser igual al 25% de un salario mínimo vigente. Recuerden que los salarios también van cambiando. Todos los años va cambiando el salario mínimo. Y así sucesivamente hasta llegar a los 100 millones de lempiras, ¿verdad? Imagínense que alguien que tenga venta 100 millones de lempiras y no presente declaración de impuestos sobre la renta o cualquier otro impuesto, que no la presente, solamente no presentarla, ¿va? No digamos si no la paga, debe aplicar una multa equivalente a 10 salarios mínimos promedios vigentes. Imagínense, estamos hablando de una multa alrededor de unos 98.000 lempiras. Entonces, para que vayan tomando una idea de la gravedad de la situación cuando no se informa adecuadamente de este tipo de sanciones. Entonces, por eso es importante saber las fechas de presentación de los impuestos y
las faltas que se incumple al no presentarse y al no pagar esos impuestos. Y aquí estamos hablando cuando son obligaciones materiales. Miramos anteriormente en la diapositiva anterior que hablábamos de las obligaciones formales. Ahora estamos hablando de obligaciones materiales. Imagínense el 5% del impuesto causado. Si el retraso ocurre desde el primer mes. Si ya incurre en el segundo mes, estamos hablando del 10% sobre el impuesto causado. Imagínense, va a pagar sobre la obligación formal, como lo vimos en la diapositiva anterior, y también va a pagar, si no lo paga, va a pagar en base a este tipo de multas. Igual, también el nuevo código no viene tan agresivo, también tiene unas posibilidades o unos mecanismos que ayuda al obligado tributario a decirlo así, a subsanar esas multas y esos recargos. Si el obligado tributario se da cuenta que no presentó la declaración y todavía el SAR no le ha notificado y todavía no le han puesto la multa, entonces si él se presenta al SAR y paga sus impuestos sin antes ser notificado, automáticamente tiene un descuento del 50% de las multas y recargos y de todo tipo de sanciones. Si mediante la actuación de la autoridad competente regulariza su situación sin la presentación de recursos y sin que se notifique o inicie el procedimiento de cobro, podría optar también a un 30% de descuento. Y aquí hay otra cosa importante. Imagínense, siempre les van a dar un tipo de descuento. Antes del requerimiento del pago realizado por la autoridad judicial. Ya recuerden que primero es la parte administrativa. El SAR hace sus requerimientos, se los notifica el obligado tributario y ya después eso pasa al legal, o sea, a la parte judicial. Si antes que pase la parte judicial y al final usted dice, no me voy a pagar la multa, entonces el SAR le va a conceder el 10% de descuento antes de que ellos presenten el recurso en la Corte Suprema de Justicia. Y si usted es un obligado tributario categorizado como pequeño o mediano contribuyente, adicionalmente del primer descuento, que es el 50%, se le puede otorgar, si usted lo solicita, un 20% más. O sea que estamos hablando de un 70% de descuento sobre las multas y sanciones. Es por eso importante que el obligado tributario esté bien informado de la ley. Imagínense que alguien que no esté informado de la ley y que pague de un solo ese montón de multas y ese montón de sanciones. Mientras si él se aboca a una persona que sepa de la materia, un contador, entonces él le va a explicar los beneficios que tiene el obligado tributario, que ya lo trae el Código Tributario. Entonces es importante conocerla, y nosotros como futuros asesores contables, ustedes como futuros profesionales, tienen que saber todo este tipo de beneficios que tienen los obligados tributarios. ¿Verdad? Igual, aquí habla sobre los motivos del cierre. Antes, cuando empezaba esta ley, el SAR, cuando no cumplían los requerimientos que establecía el Código Tributario, automáticamente cerraban el negocio y se estaba con esa conjetura y con ese miedo a los negocios. Pero ahora ya el nuevo Código Tributario ya trae cuáles son los motivos de cierre. No lo va a cerrar definitivamente. Eso es ilegal. Ninguna persona del SAR puede cerrar un negocio a la primera, salvo que compruebe que haya una doble facturación o que esté cometiendo un acto ilícito o enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces ahí sí, pero solamente por no tener facturación no le pueden cerrar el negocio. Le pueden tener un requerimiento para que posteriormente él subsane ese tipo de problema que tiene. Entonces ahí pueden ver ustedes alguno de eso, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La persona, por el incumplimiento de los incisos anteriores, se aplica una multa según el rango de intereses brutos anuales 6 hábiles después de haber aplicado la sanción autorizada competente. Debe
verificar y comprobar que el obligado tributario ha regularizado su situación. El obligado tributario siempre tiene que subsanar cualquier problema que tenga con el SAR, ¿verdad? Igual aquí habla o menciona sobre las multas y sanciones que se le impondrá al obligado tributario al incumplir cada una de esas sanciones, ¿verdad? Igual aquí hace misma mención sobre esas sanciones por infracciones materiales, ¿verdad? Dice, por los pagos realizados de declaraciones presentadas fuera del plazo legal. Es importante, por eso es que es importante conocer el calendario tributario. Todos los meses el SAR en su página coloca los impuestos que se deben de pagar, las fechas máximas que se deben de presentar y pagar esos impuestos. Es necesario conocer cada uno de ellos, ¿verdad? Igual lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? El 50% si el obligado tributario regulariza su situación antes de cualquier actuación de la autoridad competente, o sea, del Servicio de Administración de Renta, y así como lo habíamos mencionado anteriormente. Aquí miramos como un mapa de ideas de los impuestos que se deben de pagar con fecha de vencimiento el 30 de abril. Ahorita hay que analizar, jóvenes, hay que estudiar también esto, que hay un decreto de emergencia por la pandemia del COVID-19, ¿verdad? El coronavirus. Sí se va a habilitar, ya está habilitada la plataforma para presentar la declaración, todas estas declaraciones de todos esos impuestos que se miran allí. Esa es la fecha máxima de presentar. El decreto de emergencia habla de que hay una prórroga para presentar estos impuestos, pero solo para las personas y para las empresas que se categorizan como pequeñas y medianas empresas. Van a tener posibilidad para presentar y pagar hasta el 30 de junio para poder pagar y presentar estos impuestos que están ahí en pantalla. Es importante que ustedes lo sepan, jóvenes, para que estén enterados de las nuevas actualizaciones. Puede pagarlo antes, si usted tiene el dinero lo puede pagar antes y va a gozar de un descuento del 8.5%. Se exceptúan de esta ley los grandes contribuyentes. Ellos sí tienen que presentar y pagar estos impuestos en esa fecha. Ahora vamos a ver sobre el activo neto. Este es algo pequeño, es algo sencillo, es un activo importante igual. Nosotros conocemos a estos impuestos, el activo neto, el impuesto sobre la renta, que se presenta al mismo tiempo, o sea, el 30 de junio. ¿Qué es lo que hace en común a estos impuestos? El SAR, ¿qué es lo que hace? Usted presenta la declaración y al momento de hacer la declaración, si le sale más el impuesto sobre la renta y le sale menos el activo neto, usted va a pagar impuestos sobre la renta. Pero si a usted el impuesto causado le sale más el activo neto, o sea que usted va a pagar activo neto y no va a pagar impuestos sobre la renta, ¿verdad? Es importante saber esto. Este impuesto solo lo pagan las personas jurídicas. Impuesto solar anual aplicado sobre el activo total neto. Esto es importante, ¿verdad? Sobre el activo total neto. ¿De dónde sacamos eso? Del balance general. ¿Y cuál es la base exenta? O sea, todas aquellas personas que tienen, personas jurídicas, ¿verdad? Que tienen menor de 3 millones de lempiras en activos netos no lo van a pagar. Pero si son mayores de 3 millones, van a pagar un valor el 1% sobre ese valor. No, aquí no hay deducciones ni nada. Si son 10 millones, le va a restar los 3 millones y sobre los 7 millones le va a calcular el 1%, ¿verdad? Eso sería básicamente todo. Aquí habla sobre algunas excepciones. Entonces, ¿quiénes están ¿quiénes no pagan este impuesto? Las personas jurídicas que tienen menos de 3 millones, ¿verdad? Las personas jurídicas exentas del pago del impuesto sobre la renta, o sea, las que están en zonas libres y todas esas, ¿verdad? Igual ahí hay un sinnúmero de indicaciones para que ustedes lo puedan leer en su casa. Entonces, el activo neto
para sacar el activo neto, que le vamos a restar las cuentas incobrables, las depreciaciones, las inversiones no en operaciones, las revaluaciones no disponibles y los pasivos invertidos en activos fijos. Bueno, para concluir, jóvenes, es importante que conozcamos las fechas de presentación de cada uno de los impuestos. ¿Para qué? Para no caer en estas multas y sanciones, ¿verdad? El impuesto de la renta grava todo tipo de ingresos, ¿verdad? Y la tabla del impuesto sobre la renta se va modificando todos los años, y eso es importante que ustedes lo sepan y que lo vayan conociendo, ¿verdad? Y eso se hace en base a el índice de precio del consumidor, o sea, la inflación que se encuentra en ese momento. Bueno, jóvenes, muchas gracias por estar siempre atentos, por presentar las tareas. Espero que se encuentren bien. Nos estamos escribiendo. Un saludo a la distancia. Sigan siguiendo las medidas que el gobierno ha dado. Espero que en un tiempo cercano los podamos ver. Saludos a la distancia y pues que Dios los bendiga siempre.